Shalom para todos mis hermanos, el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos en el estudio, el capítulo 13 del libro de Éxodo. Un estudio muy importante porque estamos hablando todo lo relacionado con los momentos previos de la salida del pueblo de Israel de Egipto. En este capítulo 13 hay un tema particular que vamos a ver un poco a fondo y es el tema de la consagración de los primogénitos. Y esto es muy digamos que extraño, es muy curioso este pasaje porque pues justamente esa noche está pasando eso. Han muerto los primogénitos de los egipcios y de repente el Señor habla de la consagración de los primogénitos hebreos. Entonces veremos pues de qué se trata todo esto y cuál es el trasfondo que, que y el mandamiento que se genera a partir de esto y cuál es la voluntad del Señor o para qué habla de una consagración de primogénitos. Y pues eh, concluiremos con la pregunta que mencionamos en el capítulo anterior, en el contenido del mensaje de la mañana y era qué pasaría si el Señor se nos manifestara ahora mismo, ¿no? A qué costo o qué significaría o cómo podríamos dimensionar comparativamente la manifestación del Señor en relación a lo que se leen en los textos de esta trama que estamos leyendo. Así que sin más, oremos y que el Señor nos dé sabiduría. Padre Celestial, te agradezco por la oportunidad de compartir con mis hermanos, Señor, de un mensaje más que nos enseñes y tu palabra tenga un lugar en nuestros corazones. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, el capítulo 13 de Éxodo dice así. Eh, perdón. Yahweh habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es, mío es. Bueno, es algo, como mencionaba hace un momento, curioso que el Señor hable de una consagración. Una consagración. Entonces, una consagración de primogénitos justo en la noche en que el Señor dice que pasa con una última plaga o un último juicio en Egipto sumamente devastador que costaba la muerte de los inocentes, de los primogénitos egipcios, ¿no? Como un juicio devastador para la nación, una calamidad que haría que finalmente Faraón dejase ir a los hebreos. Pero inmediatamente dice esto en el capítulo 12, dice aquí en el 13, conságrame a los primogénitos y redímelos, porque son míos. Y como menciono, aquí se va a configurar un mandamiento que vamos a ver a profundidad. Por ahora dejemos la pregunta de por qué el Señor, qué tiene de importante los primogénitos, porque el Señor habla de primogénitos con un juicio por el lado de los egipcios y por el otro de una consagración o sea, ¿por qué los hebreos tendrían un lugar delante del Señor? Hagamos lectura aquí de lo que sigue en el versículo 3. Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto de la casa de servidumbre. Yahweh os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado, vosotros salís hoy en el mes de Aviv. Y cuando Yahweh te hubiese metido en la tierra del cananeo, del leteo, del amorreo, el ebeo y el jebuseo, la cual jura a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, el primer día será fiesta para Yahweh, por los 7 días se comerá pan sin levadura, no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio, lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Yahweh hizo conmigo, cuando me sacó de Egipto, y te será como una señal en tu mano, como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Yahweh esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Yahweh de Egipto, por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y cuando Yahweh te haya metido a la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Yahweh todo aquel que abriere matriz. Asimismo,
todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Yahweh. Y más todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Yahweh nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Yahweh hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito de la bestia hasta el humano. Por esta causa yo sacrifico para Yahweh todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será esto como una señal en tu mano, como un memorial delante de tus ojos, por cuanto Yahweh nos sacó de Egipto con mano fuerte. Era necesario leer todo el texto porque pues allí describe el porqué, ¿no? O el contexto en el que se presenta este mandamiento. Eh, Tuvimos que leer todo el pasaje porque pues ahí se describe, ¿no? Las razones y justamente dice, porque esa noche eh, envié, dice el Señor, envié un juicio sobre Egipto, así que ustedes los hebreos no vivieron ese juicio, por tanto ustedes me pertenecen. Es curioso, pero realmente no fue una liberación gratuita del todo, ¿no? Eso es lo que como que pensamos exactamente cuál fue el costo de la liberación. Y, y pues para los egipcios fue la muerte de sus primogénitos entre tantas plagas, entre tantos juicios. Pero para los hebreos también fue el costo de sus primogénitos, pero de una manera diferente, ¿no? Si lo notamos, ese fue el costo también. Porque una vez salen ellos de Egipto, dice el Señor, pero espérese, ya no estamos cada quien por su lado, ahora sus hijos y sus bestias, los que habrían muerto esa noche, me pertenecen. ¿Por qué no murieron? ¿Y cómo así que le pertenecen? Sí, porque el Señor proveyó una redención, un pago de la diferencia que hizo entre los hebreos y egipcios, de tal manera que estos primogénitos, representando de una manera, digamos que concluyente, cada primogénito que representa una familia. Cada primogénito representa una familia. ¿Por qué escogen los primogénitos? Porque tiene sentido pensar que es un representante de cada una de las familias de los hebreos de aquel momento que habían decidido escuchar la voz de Dios, obedecerle en la instrucción de la noche de la Pascua y salir en la gran liberación. ¿A qué costo? Pues ahí el Señor les dice, ahora sus hijos, sus primogénitos, son míos y deberán ser redimidos. Y este tema de la redención del primogénito y el primogénito que se le entrega al Señor, no solamente de los hijos, sino también de las bestias, es decir, de los animales, es lo que configuraría una deuda constante hacia el Señor, la razón por la que se constituye los sacrificios, ¿cierto? O una parte de lo que serían las ofrendas de los sacrificios, de las primicias para el Señor. Y no solamente de los hijos y de los animales, sino que más adelante el pueblo cuando entra a la tierra prometida, el Señor también les dice de la tierra prometida, cuando ella dé su fruto, las primicias serán también traídas para mí. Así que el Señor crea una relación con este pueblo que no conocía al Dios que se le está manifestando y crea un lazo, digamos que obligatorio, de relación entre él y su pueblo. O sea, no es simplemente decir yo tengo un Dios y yo tengo un pueblo, sino decir hay una relación entre nosotros. Se crea entonces un lazo importante que va más allá del mentar a un Dios, ¿cierto? O reconocerlo, o digamos que apropiarse de una deidad. Es mucho más que eso. Y se configura un lazo en torno a una deuda. Y es el costo de una liberación. Y ahí es donde digo, realmente, ¿cómo se piensa? ¿Cómo debemos entender la gracia del Señor? ¿No? Hay algo que siempre he escuchado y solo lo voy a dejar como un pensamiento. Siempre he escuchado que la gracia del Señor es gratuita. Es decir, Él nos ofrece su gracia, su misericordia de una manera
espontánea, sin esperar nada a cambio, gratis, es decir, no tengo que pagarla, pero realmente, si lo profundizamos, es la mitad de un discurso y es algo no del todo cierto. ¿Cómo así? Voy a expresarme de la siguiente manera. El Señor ofrece su gracia porque espera algo a cambio. Si no, ¿para qué la ofrecería? ¿No? ¿No tiene sentido? ¿Y qué espera? O sea, ¿para qué presenta el Señor su gracia? Bueno, porque espera redimir a un pueblo, comprarlo. Significa esto que el intercambio por su gracia es un pueblo redimido, es decir, un pueblo que se le entrega voluntariamente. Es decir, no está obligado, pero, pero el no hacerlo también significa que no aceptó su gracia, es decir, es un intercambio, ¿no? Es un intercambio con Dios. Yo recibo su gracia y Él me recibe a mí. Es eso. Pero no como un si tú quieres, sino ahora me perteneces, ¿no? Vemos ahí que Pablo decía, o sea, cuando analizas las palabras, más allá de los conceptos, del cómo quiera alguien mencionarlo, sino en su significado, y tiene mucho sentido cuando Pablo decía, Pablo, esclavo del Mesías, siervo del Mesías, decía Pablo, y Pedro y cada uno se sentían esclavos o siervos, y uno dice, ¿por qué mencionarlo? Muy lindo, ¿no? Y uno dice, yo soy un siervo de Dios y tú eres un siervo de Dios, y se utiliza de una manera muy, no, o sea, como muy, muy bonita, ¿no? Como que como un título de humildad, de servicio, pero no pasa de ahí. Pero la verdad es que cuando tú analizas el concepto de servicio, de servidumbre y de esclavitud, representa a un señor, hay un señor. Y obvio, lo entendemos, sí, pero no en el fondo. Significa que Pablo decía, yo no hago mi voluntad, sino la que el Señor me ha encomendado hacer, esa es la que tengo que hacer, porque soy su siervo, su esclavo. O sea, yo no puedo... En una época donde había esclavitud, se entendía esto mucho mejor. O sea, porque era una forma de, no sé cómo llamarlo, de vida, de coexistencia entre diferentes clases sociales o sí, no sé, donde unos llamados esclavos servían plenamente a unos llamados señores. Y esto les ordenaban cualquier asunto, ¿no? Los ponían a cargo de sus oficios, de sus casas, de sus negocios, yo qué sé. Y estos esclavos o siervos tenían una labor constante y un deber hacer con aquellos siervos. Y estos a cambio, ¿qué les entregaban? De aquellos señores. ¿Qué les entregaban a cambio? Pues vivienda, comida, vestido, y por lo menos eso, no sé qué más les pudieran ofrecer. Es un intercambio, es decir, el siervo no es, el sistema no era como que ahora vienes a servirme y además tienes que buscar tu propia comida y tu propia casa, tienes que mirar dónde vivir, ¿no? No existe, o no era ese el plan, sino yo te sostengo, pero tú me sirves, ¿cierto? Hay un truque, donde si este hombre hubiese rescatado a aquel siervo de la calle, por ejemplo, un hombre en plena mendicidad, y le dice, un hombre muy adinerado, y le dijese, ¿quieres trabajar para mí? Te ofrezco la mejor comida, el mejor lugar, el mejor servicio posible. Yo te daré todo lo necesario y tú me vas a servir a mí. Aquel hombre probablemente diría, uy, ¿y por qué? Muchas gracias. Se sentiría muy afortunado de que sin tener quizás ¿cómo decirlo? Ese, no, como esas características de lo que fuese un siervo, el ideal, de pronto un tipo fuerte, joven, no un viejo, enfermo, en la calle, dice, no, yo no, ¿quién me va, como dice uno hoy en día ya con cierta edad, ¿quién me va a contratar? Bueno, imaginemos esa escena de aquel hombre en la mendicidad, viejo, sin fuerzas, y de repente un hombre muy venerable dice, ven y sírveme, y yo te daré a ti.
¿cierto? Todo el bien del que yo tengo, pero sírveme. Pues él se sentiría, en esa época, ¿no? En esa época estoy hablando, se sentiría en cierta manera afortunado porque lo que no tiene es justamente eso, no tiene cómo cubrir sus necesidades básicas. Y todos los días tiene que mendigar para poder comer algo. Cuando tú tienes todo, pero no como el Señor, sino como el siervo que lo tiene todo en casa de su Señor, pues es un buen trueque, ¿no? No estamos hablando de una esclavitud que te lastima, que golpea, no, simplemente un trueque. Bueno, esa, ese sistema que operaba en el tiempo de Pablo le hace a él entender que él se debía de esa manera a Dios. Y yo soy su siervo y hago su obra. Y él dice, porque yo sé que tengo reservada la corona de vida, ¿no? Es decir, hay nuevamente esto que estoy mencionando y es un trueque en el cual yo le sirvo al Señor porque Él me ha comprado para Él. Pero sé que ese servicio a Él es la vida misma. Es decir, lo que Él me ofrece es la vida, a cambio de, pues, de que yo haga su voluntad. Entonces sí, en efecto, sí hay un trueque. ¿Qué es la gracia entonces? Pues el permitirnos a cualquiera de nosotros ser parte de eso. Porque si fuera por mérito no se podría. Vamos otra vez al ejemplo. Es viejo, mendigo, enfermo, digamos, sin mucho que ofrecer, más bien poco, como siervo. ¿Y quién lo compraría en un mercado de esclavos? Nadie, ¿eh? Ese es de los que moriría siempre ahí en el mercado, terminaría en las calles. Pero llega un buen hombre que lo ve con buenos ojos y piensa para él más de lo que aquel siervo podría pensar de sí mismo o para sí mismo. Entonces ahí estamos nosotros y esa es la gracia. Es un favor inmerecido. Pero ¿cuál es el costo? Bueno, tiene varios costos. El primero es, ¿cuál es el pago por el rescate? Una vida. Y en el ejemplo que está en el texto del capítulo 12 de Éxodo, es la muerte de un cordero, ¿cierto? Allí muere un cordero de Pascua, de Pesaj, y se lo come el pueblo y por haber hecho eso y haber pintado con sus casas la sangre de aquel cordero, de ellos pasó de largo la muerte, es decir, ahí se efectuó el canjeo. Murió uno que reemplazó al primogénito. Entonces ahora ese primogénito viene a ser reclamado por Dios, pero no para muerte, sino ya fue redimido. Si no hubiese sido redimido, habría tenido que morir como los egipcios. De tal manera que el Señor entonces compra a su pueblo mediante la redención. La redención, es decir, eh, se entrega a uno que puede redimir a aquel que merece la muerte. De tal manera que una vez redimido, esa persona le pertenece al Señor. Le pertenece. Así que el Señor dice, ahora ustedes, pueblo, me pertenecen. Sus hijos me pertenecen. Y es donde vemos esto. ¿Por qué pasó esto? Y entonces aquí ya la historia nos lo cuenta. Vamos directamente al versículo 11 del capítulo 13 que ya habíamos leído. Y dice, cuando entres a la tierra que el Señor te juró dar, dedicarás, versículo 12, a Yahweh todo aquel que abriere matriz, así de, asimismo, todo primer nacido de animales, que el macho será para Yahweh. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo qué es esto, le dirás, Yahweh nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Yahweh hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito del humano hasta el de la bestia. Por esta causa, yo sacrifico para Yahweh todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Entonces, el pasaje nos dice que hay una razón, ¿no? Y cuando el pueblo entre a la tierra prometida y tus hijos te pregunten por qué se debe redimir a los primogénitos, le dirás, porque en Egipto la dureza de Faraón hizo que el Señor trajese muerte sobre todo Egipto. Pero acerca de los hebreos hubo redención. Así que en el versículo 16, esto te será como una señal sobre tu mano, por memorial delante de tus ojos, por cuanto Yahweh nos sacó de Egipto con mano fuerte. ¿Qué debe estar como un memorial? Es decir, ¿qué es un memorial? Esto lo hemos mencionado, de hecho, cada vez que recitamos el Shema, decimos, lo pondrás como una señal en tu mano, como frontal
delante de tus ojos. ¿Qué es una señal? ¿Qué es un memorial? ¿Qué significa esto? Que ser recordado, que debe ser claro. ¿Y qué debía ser claro? O sea, imaginemos que han pasado cientos de años, ¿no? Aquí en el pasaje dice, cuando estén en tierra prometida, establecidos, cuando haya pasado mucho tiempo, pues va tu hijo, ¿qué va a decir? Porque está redimiendo, porque bueno, digamos, el hijo viendo al hijo del vecino, ¿no? Que nació, y a su papá redimiendo a ese hijo primogénito, le va a preguntar a su papá, ¿por qué están haciendo eso? O sea, ¿cuál es la necesidad? Bueno, la necesidad es que sea recordado esto. O sea, ¿por qué debía ser todos los hijos nacidos, todos los primogénitos nacidos, deberían traerle a la casa por lo menos una vez? Porque ese es el caso del primogénito, por lo menos una vez, el memorial, la recordación de que el pueblo le pertenece al Señor, ¿no? Es un recordatorio constante, es como la circuncisión, como el Shabbat, son cosas que cada vez que se miran, que se observan, que se piensan, deben hacerte saber que representa un pacto con Dios, que representa un intercambio con Dios, una deuda. Tuyo eres del Señor. Así que de esto más adelante se configura un mandamiento, ¿no? Vamos a ver algunos pasajes. Entonces, aquí en el capítulo 3 entonces leímos que Dios ordena consagrar todo primogénito humano y animal, que todo primogénito debe ser apartado para Dios y debe ser redimidos, o sea, como mencionaba, no solamente es que eres del Señor, sino debes ser redimido, es decir, el, el, el fenómeno, digamos, ¿cómo decirlo? Esta figura que el Señor genera acá debe ser recordada siempre. ¿Cuál es la figura que debe ser recordada? La redención. O sea, no solamente es decirle al pueblo, tú eres hijo del Señor, o voy a presentarte delante del Señor, sino te presento y te redimo. Es decir, naciste para el Señor y por tanto pagamos el costo de tu redención y este es un sacrificio que reemplaza al Hijo. Entonces siempre con el nacimiento de cada primogénito se recordaba en cada hogar el costo de la redención, que era un animal de redención. Si recordamos allí en Lucas capítulo 2:22, María y José, conforme a la ley, presentaron a Yeshua, ¿cierto? Lo presentaron y llevaron también ofrenda de sacrificio al templo, ¿no? De unas palomas. Porque recordemos, o les cuento, la, el pago de las ofrendas y sacrificios siempre dependía pues del nivel adquisitivo económico de las familias, donde la mayor de las ofrendas, digamos, sería una vaca, un becerro, y el más humilde es unos palominos, y todo dependía pues, del poder adquisitivo de las familias, y pues es bien sabido que María y José no es que fuesen muy adinerados. Así que por Yeshua hubo una presentación como primogénito. Volvamos. Entonces, otro. ¿Qué más leímos en el capítulo 13? Que se hace como un memorial, ¿no? Que el motivo de la muerte de los primogénitos egipcios y el rescate de los hebreos. En Éxodo 22:29 eh, dice así, Éxodo 22:29, un segundito. No demorarás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos, ¿no? Lo repite. Se empieza a insistir. Las primicias, tus hijos y tus bestias son míos. No los demorarás, serán redimidos tus hijos, pero las primicias y ah, los, las bestias también tendrían que ser presentadas. Si nos fijamos, la presentación de las bestias significaba que se llevaban, o sea, la primogénito de las bestias, me refiero a corderos, vacas y demás, se presentaba como una ofrenda y no se podía redimir. No se podían redimir. ¿Qué, qué es lo que, qué era lo único que se podía redimir de las bestias? Los asnos, ¿no? Ahí se mencionó, un asno. Y es interesante.
A veces si nos ponemos a pensar en la figura de por qué Yeshua muere por nosotros como un cordero redentor, ¿por qué no algo se presenta en lugar de él? Es porque no se podía. Así como un cordero no podía ser redimido. Es decir, el cordero sirve como redención y Yeshua fue presentado como redención. No había nada que pudiese suplir el lugar que él estaba tomando, ¿no? Y de una u otra manera nosotros éramos esos asnos o esos humanos que fueron redimidos con un cordero. En el 34:19 de Éxodo dice, todo primer nacido mío es, de tu ganado todo primogénito macho que abre matriz, sea de vaca o de oveja, pero redimirás con cordero al primogénito del asno, y si no lo redimes quebrarás su servicio, es decir, debía morir. Redimirás todo primogénito de tus hijos y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Número 3:13. Mío es todo primogénito. Desde el día que yo herí a los primogénitos de la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todo primogénito en Israel, así de hombres como de animales míos serán yo Yahweh. Entonces, insiste, desde la salida de Egipto, ustedes son míos. Números 8:17. Porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. El día que herí todo primogénito de la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos de los hijos de Israel. Aquí hay un, un cambio muy importante. En números 8 se cuenta a los levitas y se cuenta al pueblo, a los primogénitos de la nación, y se hace un mandato por medio del cual los primogénitos se seguían redimiendo, pero ya ahora digamos el papel que habrían tomado el servicio lo hacen los levitas. Los levitas entonces vienen a representar todos los primogénitos de la nación. Vienen a representar a los primogénitos de la nación. Es muy interesante que se utilicen, digamos que esa figura, ¿no? Hay toda una historia en torno al por qué los levitas y no otra tribu. Pero digamos que ese reforzado el mandato del levita o del servicio de los levitas en este punto. Y es que ellos vienen a representar a todos los primogénitos redimidos que entran en un servicio delante del Señor. Y entonces vemos que acerca de los levitas dice el Señor, ustedes no tendrán heredad entre los hijos de Israel porque yo soy su heredad, ¿no? Y el Señor dice, ustedes como primogénitos tienen un, son una herramienta muy importante en mis manos, pero yo también soy para ustedes. Y, es algo muy bonito, una relación muy, digamos, muy cercana la que tuvieron los levitas con el Señor. Y todo parte de esta historia, la historia de la salida de Egipto. Ellos vienen a representar al oficio, a la relación que, como mencioné desde el principio, se configuró gracias al Pesaj o al que el Señor haya pasado por alto la muerte de los primogénitos hebreos. Allí se creó una relación de Dios con su pueblo, una relación donde el pueblo se debía al Señor, sus hijos, ¿no? Y más adelante, pues esto sería bien reflejado en que estos hijos serían, digamos que, sustituidos por los levitas, que en su servicio de vida, o sea, literalmente los levitas trabajaban en el servicio delante del Señor en favor de la misma nación, como un primogénito sobre su casa. Veamos otros pasajes. Deuteronomio, perdón, números 18:15. Todo el que abre matriz de toda carne que se presente delante de Yahweh, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás redimir al primogénito del hombre, también al primogénito del animal inmundo, por el pecado de 5 ciclos, perdón, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario lo redimirás, que es 20 óvolos. Mas el primogénito de vaca o el primogénito de oveja o el primogénito de cabra no redimirás, santificados son. La sangre de ellos rociará sobre el altar y quemará su grosura como ofrenda encendida de olor grato a Yahweh, como mencionaba. Se presentaban como una ofrenda, pero los hijos humanos y los asnos se podían redimir como con o con un animal sustituto o con un pago de un dinero. Esto ya se configura cuando ya está el sistema levítico. Es decir, ellos eh, con cuando entren a la tierra prometida, ese dinero se utilizaría para el mantenimiento del mismo templo.
Deuteronomio 15:19, consagrarás a Yahweh a tu Dios, todo primogénito macho de tus vacas, de tus ovejas, no trabajarás con el primogénito de tus vacas, ni esquilarás el primogénito de tus ovejas, son del Señor. Uno último, Deuteronomio 21:17, mas al hijo de la aborrecida reconocerás como primogénito, dándole el doble de todo lo que hallare, porque él es el principio de su vigor, suyo es el derecho de la primogenitura. Bueno, estas citas no tenía que ver. Entonces, vemos que es un derecho delante del Señor, ¿cierto? Reclamar para sí los primogénitos por cuanto Él redimió a su pueblo. Y habiendo dicho todo esto, en este capítulo se menciona aquí que esto debe ser como una señal en la mano, como un memorial delante del pueblo para que siempre recuerde esto. O sea, ¿qué es lo que debemos recordar a partir de esto? Que le pertenecemos al Señor. Que le pertenecemos. ¿Por qué? Porque Él ha pagado un precio muy alto. ¿Cuál es el precio muy alto? La muerte de una redención. A ver, la redención mediante una muerte de un cordero inocente. ¿Y cuál fue ese cordero inocente? El Hijo de Dios, Yeshua. El Hijo de Dios abre este mismo paradigma, esta tipología que aconteció, lo abre al mundo. Yeshua murió para que el mundo pudiese acercarse a Dios, un mundo que merecía la muerte. Así que Él muere tomando el lugar de aquel mundo a fin de que sea para Dios. Entonces, como mencionaba, es un costo muy alto. Son dos costos. Uno es el de la muerte del Mesías y el otro es el costo de tu propia vida. Solamente que Él la ha comprado para vida y no para muerte. Es decir, si no hubiese Él pagado ese precio, tú habrías tenido que sufrir la condenación y esto se refiere a la muerte eterna. Pero mediante la vida de Yeshua y su muerte y su resurrección, el haberse presentado delante de Dios como un cordero de Pascua, el Señor dice: ustedes míos son. Así que cuando pensemos en decirnos siervos soy del Señor, notémoslo, veámoslo como debe ser. Y es que sí, soy su siervo, soy de Él, le pertenezco, debo hacer su voluntad porque Él ha pagado un precio por mí a fin de que yo tenga vida. ¿Listo? Aquí viene, en este mismo capítulo, viene otro, digamos, tema que lo leí porque estaba, digamos, que en la mitad de los textos de la consagración de los primogénitos, pero es muy importante, es el tema de los panes sin levadura. Entonces dice aquí en el versículo 3 nos volvemos, aquí este es el día que ustedes salieron, perdón, en el 3. Tengan memoria de este día, el cual han salido de Egipto de la casa de servidumbre. Yahweh os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comerás leudado. Ustedes salen hoy en el mes de Aviv, cuando Yahweh los meta en la tierra que les prometió. Harás esta celebración en este mes, o sea, en el mes de Aviv. ¿Y cuál es este mes de Aviv? El mes de Aviv es el único mes que tiene nombre, digamos, que se le da un nombre asignado mediante la misma Torah, ¿sí? Eh, es el nombre que se recibía o que se conocía en aquel momento para aquel. Y más allá de que sea el nombre de aquel mes, no lo sabemos, sí se entiende cuál era ese mes. Y es el mes de Aviv. ¿Pero qué significa Aviv? Espigas verdes. Es decir, se relacionaba, este es el mes en que inicia la primavera, en que empiezan a espigar las, las cosechas. Así que el mes de las cosechas o de las espigas verdes o de Aviv. Así que no sé si qué fue primero, pero el hecho que tenga un nombre aquí y que sea diferente del nombre que más adelante en la misma Biblia también se va a mencionar, que se llama Nisan, nos habla de que fue el nombre que se conoció primero, el nombre que quizás allá en tierra de, de Egipto o en tierra de Canaán se conoció o el nombre que tuvo antes de la deportación de Babilonia, ¿no? Pero luego la deportación de Babilonia, los hebreos toman el calendario babilónico y hay varios cambios. Y no solamente cosas como que este ya no se llame Aviv, sino se llame Nisan, sino que los nombres de los meses también se asumen. Bíblicamente en la Torah, ¿cómo se llaman los meses del año? Primero, segundo, tercero.
tienen simplemente una numeración, no tienen un nombre en particular. Pero el de Aviv, por tanto, por cuanto es mencionado y se sabe cuándo es, porque el nombre habla de lo que pasa en ese mes, es el único que sabemos cuál es y por tanto cuándo es el inicio del año. Bueno, Aviv, como mencionaba, es el tiempo de las primicias de la primavera en Israel, o en la tierra de Egipto en aquel momento, en Israel. Eh, cuando, cuando allí se da la primavera, pues es el arranque de año. ¿Cuál año? El año bíblico, porque aquí dice este será el primer de los meses. Lo dice en textos anteriores, cuando dice de año en año celebrarán este mandato del Pesaj, ¿no? Este mes. Bueno, esto que se ha calculado, se ha trabajado con la tradición mucho y pues hoy en día tenemos claridad de que ese mes corresponde en más o menos entre marzo y abril. Tengo que decir más o menos porque es que todos los años cambia la fecha, depende de que sea un calendario diferente. El calendario hebreo o el calendario bíblico depende de la luna y el sol. El calendario que tenemos nosotros occidentalmente solamente depende de un calendario solar. Entonces, al ser diferentes, pues tienen unos tiempos que no siempre van a coincidir. Pero este tiempo de primavera generalmente se da entre marzo y abril. ¿Y entonces en qué consiste? Bueno, anualmente, ya vemos en el capítulo 12, desde el 10 al 12 y ahora aquí en el 13, que hay dos mandamientos de una celebración que debe celebrarse cada año. ¿Cuál es esta celebración? Bueno, el Pesaj y panes sin levadura. Panes sin levadura por cuanto el pueblo salió esa noche deprisa y no alcanzó a leudarse la masa que tenían para sus panes, de tal manera que al salir ellos de Egipto lo hicieron en el momento que hayan cocinado sus panes, pues no estaban leudados como se debiera, o con el tiempo se habrían leudado, pero justo en el momento de la salida no estaba leudado. Así que como un hecho, digamos, singular, se volvió una marca, lo que nos haría pensar que en Egipto se comía el pan leudado, o sea, era común. El hecho de que no se haya leudado esa noche representa que la nación tuvo ese momento singular que le hizo empezar a cocinar diferente en un tiempo designado, que es el tiempo de la festividad. Hay varios razonamientos que les voy a compartir ahí como, como la posible razón, ¿no? ¿Por qué nadie tendría su masa leudada esa noche? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? Una razón que se me ocurre que podría ser, y es que dice la escritura que ellos tenían como una ración de Egipto, ¿cierto? Tenían una ración. No sabemos qué comían exactamente o en qué consistía esa ración, pero lo que sí es claro es que al recibirla de los egipcios, pues muy seguramente ellos tenían siempre un alimento particular que comer y en ciertos tiempos o en ciertos momentos, pues cuando la recibiesen. Si aquella noche no tenían pan leudado, hay una simple razón de por qué no. Primera, simplemente porque Faraón no les dio más ración. Segunda, porque Moisés les haya dicho, tenemos que salir así que pongan a hacer pan. Es decir, como una medida de nadie está preparado, nadie estaba haciendo pan. Y de repente Moisés les dice, pues nos vamos a ir, así que alisten todo y la comida. Y lo que seguramente habría hecho cada familia es empezar a hacer sus panes o a hacer sus masas, pero al salir tan deprisa, pues ahí está el asunto de que no se haya leudado. Y se convirtió en una anécdota tan singular que se quedó no solamente como una anécdota, sino también como un mandamiento que se debe representar cada año. ¿Cómo se representa? Pues comiendo pan sin leudar. ¿Cómo se le llama eso? Ese tiene un término en hebreo, se llama matzah. Matzah es pan ácimo, pan sin levadura. Durante 7 días se debe comer. Es decir, que hay toda una celebración que va prácticamente 7 días. Perdón, son prácticamente 7 días y medio, donde va el inicio de la cena de Pascua en el día 14,
El día 15 empezamos a contar 7 días y en el 21 ya se terminan los 7 días. O sea, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21. Ahí están los 7 días de panes sin levadura. Pero este tiene una antesala y es la cena del Pesaj. Pero más adelante, cuando leemos acerca de nuestro maestro y la famosa última cena, Yeshua configura un mandato más. Y es la noche anterior al Pesaj, es decir, la víspera de Pesaj, es decir, hablaríamos de un día extra. ¿Y ese día extra para qué es? Para comer el vino y el pan y conmemorar a Yeshua. Él dice, hagan esto en memoria de mí. ¿Cuándo se hizo? Pues en una noche como la que él estaba ayer, la noche de la víspera del Pesaj. De tal manera que él muere el día siguiente como el cordero de Pesaj o de Pascua, a fin de representar todo esto que estaba hablando. Y es la consagración de los primogénitos y la redención de los primogénitos. Él redime al mundo en su muerte. Es tremendo. Así que ese evento también debe ser conmemorado, debe ser recordado como mandato de Yeshua. Entonces, cada año que hacemos, pues nos reunimos día 13 en la noche para leer los capítulos de Juan acerca de lo que Yeshua dijo y habló con sus discípulos aquella noche. Nos lavamos los pies, comemos pan sin levadura y vino y recordamos, conmemoramos la muerte del Señor por nosotros. Día 14 en la noche, es decir, el siguiente día, comemos una cena representando esa Pascua. Día 17, día 15 hasta el 21, comemos pan sin levadura. Todo eso tiene un trasfondo que ahí lo veremos luego, cuando ya el Levítico se va a hablar ya de estos mandamientos con claridad. Pero por ahora es eso, saber que el Señor nos ha redimido y no solamente nos ha redimido, sino eso, dice, debe esto ser como una señal en sus manos y en sus frentes. Debe ser recordado. Y cada año que hay estas festividades, representemos aquello, de tal manera que nuestros hijos sean educados en saber que el Señor nos ha redimido. Ese es el valor de esto, que hay un costo de la redención. Versículo 17. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios para que no se arrepienta del pueblo cuando vea la guerra, se vuelva a Egipto, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Subieron los hijos de Israel de Egipto armados, y tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará. Y José dijo, haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Partieron de Sucot, acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y Yahweh iba delante de ellos de día con una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego en la noche. Con este texto es el preámbulo la famosa salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Cómo salieron? Con el mar abierto en dos. Pero aquí, antes de cerrar, quiero que respondamos la pregunta. Y es, ¿a qué costo, bajo qué costo sería la visitación de Dios en esta época? ¿No? De acuerdo a estos pasajes. Cuando el Señor se manifestó en aquel momento, para unos fue luz, para unos fue luz, y para otros fue oscuridad, ¿no? Para los hebreos fue vida, para los egipcios fue muerte. Y bueno, ¿qué significaría que Dios se manifestara hoy? Depende de qué lado estás, dónde estás parado en esa historia. Porque los que fueron redimidos fueron sacados con una gloriosa misericordia de Dios sin precedentes, abierta, pública, una visitación donde la sensación de libertad y felicidad pues sería palpable tan pronto que nadie se lo creía, y tanto que salen al desierto y ya se querían devolver porque no entendían cómo habían sido libres de esa manera. Siempre sentían la sensación de que todo iba mal, ¿no? Porque no era real, no se veía real lo que estaba pasando. Una liberación de ese estilo, el poder de Dios, es un asunto que no estaban listos. Pero para los egipcios, el Dios de los hebreos era
tremendamente. Seguramente lo vieron como un dios hostil, duro, malvado. No sé cómo habrán pensado los egipcios acerca del dios de los hebreos. Pero para los hebreos, Dios fue tremendamente salvador y, ah, digamos que poderoso, pero fiel, porque había hecho un pacto con los antepasados y lo había cumplido. ¿Cómo fue presentado Dios al mundo? Pues en todo su esplendor, todo su esplendor. ¿Y cuál es el esplendor de Dios? Es un esplendor que hoy en día queremos, digamos, seleccionar. ¿Qué quiero mostrar de Dios? Pero la verdad de Dios es que Dios es tremendamente complejo y absoluto. Y así como puede en un mismo instante presentársele a una nación para salvación, a otra puede presentársele para muerte. Entonces, ¿qué dice la escritura acerca de una manifestación futura del Señor? Veamos qué dicen los profetas. Joel 2, 1 al 2 dice que el día de tinieblas y juicio del Señor es día grande y terrible, tiempo de oscuridad. ¿Eh? En Joel 2:11, eh, grande es el día de Yahweh, muy terrible. ¿Quién podría soportarlo? Joel 2:31, el sol se volverá en tinieblas antes del día grande y terrible de Yahweh. Amós 5:18 al 20, el día de Yahweh no es luz sino tinieblas, será espanto y no será glorioso para todos. En Sofonías 1, 14 al 18, lo describe como un día de angustia, devastación, juicio severo, ni oro ni plata podrá salvar a nadie. Malaquías 4:1, día que quema como horno, a los arrogantes serán como estopa. Malaquías 4:5. Dios enviará a Elías antes del día grande y temible de Yahweh. Isaías 13:9 al 11. Día cruel con furor apagará las luces del cielo y castigará la maldad. Día 33. Día de Yahweh está cerca, tiempo de juicio sobre las naciones. Zacarías 14. Peleará como el día de la batalla, se manifestará Yahweh con poder y abrirá el monte. Isaías 2:10 al 21, los hombres se esconderán ante la majestad del día cuando el Señor se levante. En Apocalipsis habla en el 6, capítulo 6:15, los reyes temen y se esconden porque ha llegado el día grande de su ira. Primera Tesalonicenses 5:2, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando diga paz, vendrá ruina. Segunda de Pedro 3:10, los cielos pasarán con gran estruendo en el día del Señor. Hechos 2:20, el sol se convertirá en tinieblas antes del día grande del Señor. En todos los pasajes que hablan del día grande del Señor, no lo escriben como algo chévere, sino como algo terrible. Día de oscuridad. Y, y todos estos textos los hablan profetas. ¿En medio de qué? En medio de una nación pecadora. En medio de una nación que no busca al Señor. Siempre se habló del día grande del Señor, no en tiempo de paz, sino en tiempo de dificultad, no en tiempo sí, de un pueblo cercano al Señor, sino en tiempo de un pueblo alejado, de tal manera que temiese acerca del día. La idea de anunciar el día grande y glorioso del Señor era hacer que la nación tuviese temor de Yahweh. Y supiese que si el Señor fue capaz de hacer eso con los egipcios, también podría hacerlo con su pueblo, que la nación debía volver sus ojos al Señor y evitar el día grande del Señor, de la ira del Señor. Entonces, ¿qué pasará el día de la ira del Señor? Bueno, es un día, como dice la escritura en Apocalipsis, vendrá el Señor, ¿cierto? Con su espada en su muslo, con su mano. Vendrá a, a manifestar todo el poder de su gloria y su juicio. Y será terrible y será grande. Pero es una sola cara de la moneda. Y es la que tiene que ver con el mundo en general. Un mundo que está lejos del Señor. Un mundo al que, como Moisés le ha dicho a Faraón, deja ir al pueblo, déjalo, déjalo, déjalo. Y no escucha. Un mundo que no escucha. Así que si el Señor ha dicho que si su venida fuese, sería terrible, ¿qué debemos pensar? Bueno, es que esa es una cara. Y la otra cara de la moneda, salvación, salvación, salvación. Vendrá por su pueblo, los redimirá, los rescatará, los levantará, los, sí, nos llevará con él, nos llevará hacia él. No sé cómo sea todo eso, cómo realmente se vaya a expresar, pero lo que sí sé
es que Él hará diferencia. Así como hizo a los hebreos y los egipcios, hará diferencia de su pueblo y los que no son su pueblo. Para unos será como luz, para otros será como oscuridad. Y lo que sí es claro es que la ira del Señor es el mismo infierno. No hay nada eh, que quieras desear de su ira. No hay nada deseable de su ira. Es tremenda. ¿Quién deseará? O sea, ¿para qué anhelar su venida si no estás listo? ¿Para qué anhelas su venida si no estás esperando lo que Él trae en su mano? Así que muchos dirán, ¿por qué el Señor no se manifiesta? Es que no lo soportarías. ¿Quién soportará su advenimiento? ¿Quién aguantará lo que Él trae en su mano? ¿No? A menos de que esperes la redención. Porque es que la muerte vino sobre todos. Solamente que los hebreos tuvieron redención. Pero si no hubiesen participado en lo que el Señor les ordenó, la muerte habría entrado en sus casas. Eh, el punto con el que voy es que debes participar de la gran misericordia del Señor que también es anunciada antes del gran juicio para que puedas vivir o disfrutar de lo que su gracia te presenta y es la redención. Así que mis hermanos, cuando esperamos que el Señor se manifieste es todo su esplendor y su esplendor es como un fuego purificador. Todo lo consume, todo lo consume. En su justicia, en su juicio, hará lo que Él, como el gran juez del universo, deba hacer. Pero lo que sí sé es que Él es justo y que Él es misericordioso y que Él es compasivo. Que si quieres vida, búscala, búscala. Él tiene su mano extendida ofreciendo vida. El problema es que no quieres agarrarla y luego vas a juzgarlo. ¿Por qué Él vendría a acabar con todo? Pues es que Él lleva mucho tiempo con su mano extendida ofreciendo vida y redención, pero el mundo parece no darle importancia. Así que como antes y en aquel momento vieron quizás a Yahweh, al Señor de los Hebreos, como un Dios mitológico, una leyenda, el Dios de Abraham, un Dios desconocido, un Dios del cual nadie creía ni sabía nada, y de repente se presenta con una manifestación tan tremenda que el mundo entero lo conoce en un instante, el Dios que acabó con los dioses, un Dios del cual no había ninguna comparación, completamente desconocido y sale del anonimato a manifestar su poder con toda, ¿no? Porque es que no solamente es ese momento, sino en el desierto durante 40 años va a demostrarle a su pueblo que Él es Dios, haciendo milagros todo el tiempo, incansablemente, a fin de que el pueblo lo conociese. Insisto, si Dios se manifestase, lo haría seguramente con todo su poder. Y quizás querrías que nunca se hubiese manifestado. O quizás sí. Todo depende de en qué lado estás. El Dios que hoy se quiere otra vez mitificar, un mundo que cada vez es más blasfemo, más eh, menosprecia toda esta historia y la ridiculiza, la mira de lejos. eh, pues sí, los egipcios hacían lo mismo. ¿Quién es el Dios del que tú vienes? Le decía Faraón a Moisés. ¿Quién es ese Dios? ¿Por qué tendría yo que dejar ir al pueblo? Y no quiso escuchar. No quisieron oír lo que Moisés tenía para decir. Eso les costó muy, muy caro. No creyeron hasta que fue hecho. Y ahora sí, el juicio del Señor no fue instantáneo, fue, digamos, a ver, no fue letal del inicio, fue más bien algo progresivo, de tal manera que el pueblo pudo, los egipcios pudieron tener tiempo para arrepentirse y decir, vea, este Dios cumple lo que dice y está buscando algo, está reclamando algo justo, porque no escuchamos. No hubo quien oyese, lo único que hubo fue oídos cerrados y una obstinación tal que cuando Yahweh se manifestó, no hubo quien se le resistiera. Así que pensando en ello, eh, si el Señor se manifestase, el mundo no está preparado para eso. No lo está, no lo está. Lo único que tenemos es un montón de mitos, leyendas, eh, estereotipos de lo que debe ser Dios. Pero la realidad de lo que es Dios, creo que el mundo no está listo para eso. Hay que leer la Biblia porque tiene una gran cantidad de información que nos haría descubrir a Dios. Y ese descubrimiento significaría para nosotros vida,
y redención. Esa es la voluntad de Yahweh, que vivamos y no que muramos. Escoger por su mano, por su voz, por su voluntad, por su palabra, por sus mandamientos, por su gracia, es, es gratitud, es un acto de fe. Es un acto de fe. Así que el pueblo de Israel tenía lo mismo en aquel momento, creerle a Moisés con lo que él decía y lo que él representaba o no. El no hacerlo simplemente los habría dejado a la misma altura a los egipcios. Pero ellos decidieron, con toda ignorancia, pero decidieron escuchar. Y esto los consagró hasta el día de hoy, como el pueblo de Dios. Esto significa hasta hoy que todos los que hacemos parte de ese pueblo llamado Israel, somos del Señor. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza. Que el Señor los bendiga y nos veremos el próximo Shabbat. Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech